Una vez que le daba coraje a algo, ya no se controlaba, ya no se medía, era un golpe tras otro, y más coraje, y como que hasta cierto punto disfrutaba hacerme daño. El día que Jason quiso terminar con su pareja, él intentó asesinarla de 37 puñaladas. El 30 de enero de 2015, para ella sobrevivir fue una lucha de resistencia. Cuando sentí el piquete, yo me quedé de shock. Volteé y lo vi y me quedé helada. Yo recuerdo que estaba sudando frío porque está pasando. Es horrible. Porque iba por un cuchillo. Se le quebró uno, iba por el otro. En México, la violencia contra las mujeres ha llegado a las 11 víctimas mortales cada día. Las número 12 son las sobrevivientes. Aquellas que soportaron violencia extrema, pero no llegan a la muerte. Sin embargo, siguen en constante riesgo. Son golpeadas, apaleadas, puñaladas, se les intenta privar de la vida de distintas maneras, con distintas armas, y sobreviven. Sobreviven en condiciones de verdadera, pues, que escapó al control del agresor. O sea, no es porque el agresor no haya dejado de hacer algo, sino porque hay una resistencia por parte de la víctima que se manifiesta en este esfuerzo por sobreponerse, ya sea cuando está recibiendo la atención o en buscar ayuda, que fue el caso de Jason. El cambio de vida de Jason hasta el día de hoy está vigente en ella. Ella no solamente fue víctima de tentativa de feminicidio, perdió su vida. Ella se dedicaba al baile de pole dance y pues el hecho de las cicatrices, las marcas, la imposibilidad de volver a subirse al tubo para poder bailar. Pues hay una serie de secuelas físicas, económicas, emocionales, que le cambian totalmente pues, el destino a las mujeres. No solamente tienen que salir de sus casas, sino que pues pierden su trabajo, la movilidad. Yo como bailarina tenía un sueldo de 1,000 pesos diarios, más las comisiones que ganaba por copa. Estamos hablando que una noche muy baja yo ganaba 2,000 pesos. Y los fines de semana pues nos iba muy bien. En día de quinceañera mis hijos vivían en otro lado, estaban en escuelas particulares. Ya no podía realizar el pole dance, porque yo no tengo fuerza en las manos ni para sostener mucho tiempo una taza, un vaso, porque se me cae. Tras la agresión, Jason estuvo en terapia intensiva 2 meses. Al salir, la justicia no había actuado a su favor, ya que a pesar de tener heridas y lesiones graves en todo su cuerpo, la fiscalía acreditó el caso como lesiones calificadas y no como una tentativa de feminicidio. Pues me forcejeó, peleé con él y dije, ¿sabes qué? Me voy. Y ya me paré, empecé a arreglar la maleta. Pero en eso yo escuché que me dijo, te prefiero muerta que de otro. Y dije, ay, me va a pegar. Me va a pegar. ¿Cómo el Ministerio Público es capaz de enviar un caso que es claramente tentativa de feminicidio por lesiones calificadas? Ahí se queda súper marcada la ineficiencia de investigación de la Fiscalía y la falta de aplicación de los protocolos que ya existían para la investigación del delito de feminicidio. Por la calificativa inicial del delito, porque no lo calificaron desde un inicio como feminicidio en grado de tentativa, sino que lo calificaron como lesiones, ¿sí? Aunque sean lesiones agravadas, pero como lesiones. Y eso le dio la oportunidad de seguir desde entonces su proceso en libertad. Encontramos un caso que estaba bastante complicado. Se habían presentado algunos peritajes que eran claramente violatorios del derecho de la víctima, porque la señalaban, la criminalizaban y la estigmatizaban. E incluso los peritajes psicológicos que se habían presentado eran adversos a la víctima, al punto que se había presentado por parte de la defensa de la persona imputada un peritaje en el que el perito especialista afirmaba que ella se había provocado las lesiones.
La defensa de Jason luchó por 6 años para que el caso fuera calificado como tentativa de feminicidio. Se logró una sentencia de 30 años, pero aún Rodrigo N. sigue libre y Jason no logra recuperar su vida. Las deudas económicas por cubrir abogados y estancias en el hospital la hicieron pasar pobreza. Pues me ha afectado en mi salud, económicamente, moralmente, socialmente, con mis hijos. Vivíamos diferentes, vestíamos diferentes. Y ahorita sí tenemos para comer, pues es un día bendecido. Por este caso, Campeche fue el primer estado en incorporar la literalidad de tentativa de feminicidio en su código penal. Sin embargo, aún la justicia está estancada. O sea, que digamos es un caso exitoso, entre comillas, pero te puedo decir que el agresor no está en prisión y que ella no tiene ningún tipo de reparación, ¿no? Ni tampoco atención del Estado. Entonces, digamos, estos casos exitosos en realidad no lo son. Sin embargo, esta persona sí interpone un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, lo que ha evitado que el juez de ejecución lo cite para efectos de 2 cosas: o que se interne voluntariamente o que nos otorguen la orden de aprehensión. En eso estamos en este momento y estamos luchando contra ello. O sea, es en teoría un éxito, pero en la realidad no es así. Él está libre. Está libre y yo todos los días vivo con miedo de voy a salir a la calle y ¿cómo sé que no va a tratar de hacer algo? Las fiscalías de todo el país han identificado más de 1.700.000 casos de violencia extrema en contra de mujeres, pero solo 872 víctimas de feminicidio en grado de tentativa. El resto se acreditaron como violencia familiar o lesiones dolosas. Se desconoce cuántos de estos casos debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio para evitar poner en riesgo a las víctimas. Bueno, el delito es el feminicidio, ¿no? La tentativa es una figura jurídica que está en los códigos penales que aplica para todos los delitos o para todos los tipos penales, ¿no? Es una figura penal que prevé la sanción a la conducta cuando se tuvo la intención de cometerla, pero que no se consumó por actos o por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona, ¿no? del activo. Cuando no se califica como tentativa de feminicidio, sino como lesiones, se deja en vulnerabilidad a las víctimas, se las deja sin acceso a la justicia, se alienta la impunidad y se envía un mensaje de que no importa cuántos tipos penales se estén implementando, se estén trabajando para poder sancionar la violencia contra las mujeres, en tanto las fiscalías no tengan esa mirada de protección a la vida de las mujeres, que eso es lo que se está protegiendo, la vida de las mujeres. Para que la agresión contra una mujer se considere una tentativa de feminicidio, hay que demostrar la intención de privar de la vida, pero que por razones externas al agresor no se consumó el asesinato, además de cumplir las circunstancias por razones de género que establece el delito de feminicidio. Signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, amenazas o agresiones previas, lesiones o mutilaciones, que exista relación de confianza entre la víctima y el victimario, que ella haya sido incomunicada o que el cuerpo se expusiera en una vía pública. Hay muchos casos que se atienden con el mínimo esfuerzo y que en muchas ocasiones se investiga y se judicializa con otras figuras, por ejemplo, violencia familiar o tentativas de homicidio, y bueno, ahí pues tiene que ver la falta de perspectiva de género o la falta de debida diligencia incluso de los servidores públicos, de ministerios públicos y también de jueces y juezas, ¿no? Con la formulación de más de 1.200 solicitudes de acceso a la información, esta investigación revela que en 8 años se abrieron 1.158.166 carpetas de investigación por violencia familiar, 553.575 por lesiones dolosas contra mujeres y solo 781 por feminicidio en grado de tentativa. No todos los casos llegan a una sentencia condenatoria, ya que solo se han establecido 6.410 sentencias por lesiones dolosas, 5.901 por violencia familiar y 182 por tentativa de feminicidio.
Mi historia de sobreviviente pues se inició en el 2014, en diciembre de 2014. El 4 de diciembre yo volví a nacer y desde entonces he tenido toda una experiencia de lo que significa sobrevivir a un feminicidio en este país. Carolina fue hospitalizada por un evento cerebral. Ya que ella vivía en Veracruz, su exesposo se ofreció a cuidarla en la Ciudad de México. Al estar vulnerable por la cirugía, él la secuestró y torturó por días hasta intentar matarla. Entonces empieza a hacerme una serie de acciones como amarrarme manos, amarrarme pies, aventarme agua caliente, agua fría, azotarme la cabeza contra el piso, amenazarme con cúter, con cuchillos. Me voy dando cuenta poco a poco que estoy siendo secuestrada, que empieza una tortura emocional, una tortura psicológica, un reclamo, una serie de cuestiones, dijéramos, muy, muy violentas y agresivas, y pues yo no me puedo mover. Carolina también luchó años para conseguir justicia por el intento de feminicidio que vivió. Se enfrentó a jueces y magistrados que llevaron el caso sin perspectiva de género, reclasificando el delito en varias ocasiones, hasta lograr una sentencia contra su expareja. Entonces, al reclasificarlo como homicidio en tentativa, entonces lo que iban a hacer es dar la mínima sentencia. Y eso es lo que hicieron. Dieron la mínima sentencia, que fueron 8 años, y no hubo una reparación del daño. 8 años nada más de sentencia, 15,000 pesos de reparación del daño. O sea, mi vida la tasó el juez en 15,000 pesos. Y finalmente el agresor murió en prisión. O sea, en realidad el caso pues quedó ahí sin una sentencia firme, entre comillas, sin una reparación, y bueno, ella al menos con la tranquilidad de que no la van a agredir nuevamente, ¿no? En ese momento volví a dormir prácticamente, cuando dije, ya no puede hacerme ningún daño. De las 32 entidades del país, solo 4 contemplan la literalidad de la tentativa de feminicidio en sus códigos penales. Las leyes de Nuevo León, Campeche, Puebla y Durango explican las agravantes en casos donde se intentó asesinar a una mujer, pero no se logró por causas externas al agresor. Sin embargo, a nivel nacional no está homologado este delito. No hay coincidencia en los artículos ni tampoco en las penas. O sea, el papel lo aguanta todo, y los códigos, leyes generales y todo, podemos decir que tenemos el conjunto legal más bonito y más completo. El problema es que en la práctica no hay. Para eso sirve la literalidad, que cuando una mujer abra una ley, un código penal, y diga por qué por qué puedo abrir la carpeta de investigación, de qué lo puedo acusar. Bueno, pues aquí está, feminicidio en grado de tentativa. No lo logró, pero lo puede lograr. Si lo dejan ir, lo puede lograr. Incluir el tipo penal como tal de la tentativa de feminicidio. Eso está, para algunos estados resulta ocioso, sin embargo nosotros creemos que es necesario, dada la dificultad que para algunos estados y algunas autoridades les entraña la calificación del delito. Si de por sí les resulta difícil entender las razones, las motivaciones de género en un feminicidio, en una tentativa, cuesta aún más el trabajo. Ante el Congreso se presentaron 2 propuestas para armonizar las leyes en torno a la tentativa de feminicidio. Sin embargo, no hay voluntad política para proteger la vida de las mujeres. Esta parte fue la que hicimos, colocar la literalidad de la tentativa en todos los códigos penales del país. Aquí está el estudio. Giramos oficios a todos los legisladores del país y respondieron muy poquitos. Te puedo decir que respondieron nuestro llamado 3 legisladores. Abril Pérez, quien fue asesinada el lunes cuando se conmemoraba justamente el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Y es que se pudo evitar. Ella se sabía en peligro. El Ministerio Público temía por su vida. Todo
todos conocían los antecedentes de violencia de parte de su ex esposo. Quedó libre porque el juez Federico Mosco González recalificó el delito por lesiones y violencia familiar. 2 meses después, Abril está muerta. ¡Bravo, Mosco! ¡Bravo! Abril Pérez Agaón fue asesinada el 25 de noviembre del 2019. Al llegar de Monterrey al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibió 2 impactos de bala mientras viajaba en un auto con sus hijos. Las investigaciones señalan que fueron sicarios contratados por su expareja Juan Carlos N. Meses antes de su muerte, Abril había denunciado un intento de feminicidio a manos de su expareja. Temía por su vida, pero los jueces reclasificaron el caso a violencia familiar y él salió de prisión. El destino de Abril habría sido distinto si a su agresor lo hubieran procesado por tentativa de feminicidio. Toda mi familia estamos demasiado afectados, tenemos muchísimo miedo. El señor nos tiene investigadores privados, nos siguen. Él manifestó ya en el juicio civil durante todo, a mí me siguieron durante muchos años y ahorita me siguen todavía en Monterrey, nos damos cuenta que nos están siguiendo. La figura delictiva de feminicidio en grado de tentativa la considero que no está acreditada. Hay la realización de actos ejecutivos a llevar a cabo una agresión, pero considero que no con el ánimo o intención de que una persona, en este caso una mujer, perdiera la vida. Bastaría un solo golpe. Si se hubiese tenido el propósito de privarla de la vida, con un solo golpe. Para nosotros ellos son cómplices de que este individuo fuera liberado y que a la vez, pues a la postre, mi hermana esté muerta. Entonces hay una denuncia penal que pesa en contra de ellos y nosotros en ningún momento vamos a permitir que ellos regresen, ya que para nosotros son partícipes de este homicidio, de este feminicidio. Si esto hubiera sido catalogado como un tema de una emergencia, de vida o muerte, estoy seguro que mi hermana estaría viva. 2 jueces fueron cesados, 3 sicarios vinculados al proceso, pero el autor intelectual sigue prófugo, a pesar de ser buscado por la Interpol. El día de hoy, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México está informando sobre el cese de 2 jueces que intervinieron, si ustedes recuerdan, en el caso Abril. Pero el día de hoy se cesa a 2 jueces que no tuvieron la perspectiva de género, que no reconocieron que Abril estaba en riesgo. Hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, que al contrario, se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto. Y se vuelve noticia de grandes dimensiones cuando la matan. No tendríamos que llegar a eso. Sí existe la tentativa de feminicidio como delito autónomo para que entonces no vayan a irse por la tangente, como en el caso de Abril, en este caso mío o en los miles de casos, porque no sabemos, no tenemos estadísticas de las sobrevivientes, suceden y resulta que derivan en un feminicidio. Con la implementación del feminicidio en el catálogo de delitos graves, donde el agresor debe ser detenido inmediatamente con prisión preventiva oficiosa, el feminicidio en grado de tentativa también puede aplicarla, ya que existe un alto riesgo de que se consume el delito. Sin embargo, en los casos donde no se logró acreditar la tentativa de feminicidio, los agresores mantienen su proceso en libertad y las mujeres viven con miedo a ser asesinadas. 107.074 mujeres tienen órdenes de protección por casos de violencia de género. Sin embargo, esta investigación revela que en los últimos 4 años, las fiscalías registraron 23 feminicidios de mujeres que ya estaban al cuidado del Estado. Soy sobreviviente de feminicidio. Mi nombre es Juliana López Camacho. Tengo 38 años. Vivimos un noviazgo aproximadamente como de 8 meses de dulzura, de amor, de muchas cosas buenas. Juliana tiene miedo de volver a ver a Carlos, su expareja,
El día de su cumpleaños en abril del 2017, él trató de asesinarla. Empezó con celos, gritos y empujones. Después la golpeó e intentó asfixiarla. Yo tenía marcas de sus dedos sobre mis mejillas y las uñas enterradas de la fuerza con la que él me estaba tratando pues de asfixiar de alguna manera porque no recibía yo aire. Él se acerca a mí con un cuchillo, lo toma de la cocina y me dice, ¿te has imaginado lo que se sentiría estar muerta? Juliana no denunció ese día, pero él sigue hostigándola. Las autoridades se niegan a abrir una investigación por tentativa de feminicidio, pues afirman que solo se trata de acoso. Él iba a correr donde yo corría, a la hora que yo corría. Pasaba junto de mí, me respiraba en la oreja, me pasaba golpeando el hombro, o venía de frente y se reía, o me decía que me estaba observando. Me lo encontraba en los bancos, en los cines, en el centro. De no ser protegida, Juliana teme ser asesinada, ya que un año antes de agredirla, él presuntamente cometió un feminicidio. Me entero por su esposa, me manda un mensaje a través de Messenger y me dice, me manda una captura de un periódico, una liga, en donde me dice, ¿ya te enteraste? En donde él fue capturado, lo detienen por un feminicidio. Por un feminicidio que cometió en el 2016. Yo estuve con él en el 2017, en donde decía 3 años después lo capturan. Mató a su expareja de 40 puñaladas. Y entonces a mí no me queda duda que eso era lo que quería hacer conmigo. En junio del 2020 se reabrió el caso de Juliana. Su defensa busca acreditar la tentativa de feminicidio. Sin embargo, la pandemia atrasó el proceso con las autoridades. Ella aún está en riesgo. Otro día más, yo ya no quiero salir, porque la vida parece no importar. Están dando un mensaje equivocado de que pueden agredir a una mujer y no va a pasar nada. Están creando más vicios y están protegiendo a los agresores. O sea, Otro día más, el diario dice que no es feminicidio, eso es pura ficción. Cállate, no me engañas más. Ninguna mujer merece vivir con miedo, ninguna mujer merece vivir asustada, ni estar toda la vida resguardada o pensando que le van a hacer daño a ella o a los suyos. No quiero vivir así, ocultando mi miedo al saber que tal vez no voy a volver. No quiero vivir temiendo porque la noche se acerca, la violencia aumenta y el Estado no me protege. Cuando tú eres sujeta a una violencia de tal magnitud, como que tus piezas se quedan rotas, ¿no? Y es como en técnica japonesa, oriental, donde se unen las piezas y se les pone oro y demás. Es como volver a armarte y saber que esa sanación tiene que ver con lo emocional, pero también con lo energético, con tu corazón, con tu manera de conectarte con el mundo. Las sobrevivientes también contamos y vivimos para contarlo. Canto con un corazón que llora, que está cansado por tanto dolor. Canto con esta voz casi muda entre las quejas de mi nación. Canto porque creo que hay oídos dispuestos a escuchar, ojos que miran, voces que no callan, personas que cambian esta sociedad. Canto con rabia por la injusticia
me arrebatarán. Porque ahora somos muchas, muchas ahora somos. Entre todas nos cuidamos con cariño y apapachos. Las voces elevamos. Mi voz muda ya no está.